Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Zona Deporte. Tenemos muchas cosas de las que hablar en el día de hoy porque no solamente tenemos que actualizar todas las noticias del día de hoy, que han sido muchas en cuanto al entrenamiento del Sevilla, por ejemplo, sino que tenemos que repasar lo que ha dado de sí la jornada liguera con esos dos empates, tanto del Sevilla como del Real Betis. Y bueno, pues sin tiempo para más, nos metemos en otra jornada, porque mañana el conjunto rojo y blanco se mide a la Almería en un partido también importante para Mendilibar. El Betis que empató a 1 contra el Cádiz y que tampoco deja muy buenas sensaciones en este arranque, el peor arranque liguero de la era Pellegrini. No está consiguiendo el puntaje que le gusta decir al técnico chileno, pero sí que es cierto que tampoco se le ve muy preocupado en cuanto al juego del equipo. Más que nada se centra en esa poco acierto que está teniendo el Betis de cara a portería. Bueno, pues empezamos ya el programa de hoy. Saludamos rápidamente a nuestros invitados. Jesús, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Manolo? Pineda, muy buenas. Y también Álvaro, ¿cómo ha ido el fin de semana? ¿Qué tal, con querido? mucho trabajo, ¿no? Porque muy entretenido. Entretenido. Mucho fútbol, muy entretenido. La verdad es que hay que ver cómo estamos, Pineda. Tanto Sevilla como Betis, Betis como Sevilla. Bueno, así tenemos más contenido al que hablar. Eso sí es verdad, es más entretenido. Claro, si ganan siempre, que aburrimiento. Claro, y cuando no hay temas de los que hablar se le dan palo a los equipos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el Real Betis Balompié por esa proximidad del partido de ayer, en un empate a 1 y con una primera mitad donde, no sé cómo lo visteis, el Betis, yo para mí tira la primera mitad, por mucho que diga su entrenador, que bueno, le gustó, pero que no hubo acierto con las llegadas. Para mí las llegadas estuvieron en la segunda parte y donde no hubo acierto fue en la segunda parte. En la primera la tiró. Yo creo que también Pellegrini está de acuerdo un poco con el análisis que hace todo el mundo, ¿no? Tampoco hay que ser un experto en fútbol para ver que el Betis en la primera parte no estuvo y que en la segunda mitad, con el cambio en la parte de arriba, es más, si le hubiese gustado mucho la primera parte futbolísticamente, no hubiese cambiado en el descanso a su delantero por otro futbolista y hubiese cambiado la manera de jugar, porque también implicaba evidentemente con Ayose arriba otro tipo de delantero que cambia su manera de jugar. Yo creo que todo el mundo vio claramente que el Betis en la primera parte no estuvo, hasta cierta desidia para mí en algunos momentos, y el Cádiz yo creo que estaba mejor plantado en el terreno de juego, pero sobre todo ese cambio en la segunda mitad que un poco hace que el equipo vuelva a creer en una victoria que se le complicó mucho, además viendo el antecedente no solo del año pasado, sino también de la temporada anterior. El Cádiz lleva sacando un empate, una victoria y otro empate en los últimos 3 enfrentamientos, 3 visitas que ha tenido el Estadio Benito Villamarín. Y lo que está claro es que el Betis necesita algo, porque en esta temporada, salvo quizás el partido del Rayo Vallecano, no termina de cuajar un partido al completo bien, ¿eh? El partido de Villarreal, gran primera parte, el equipo en la segunda mal, de hecho marca al final del partido. Frente al Atlético de Madrid también una gran primera parte, el equipo en la segunda se cae. En Bilbao ya ni hablamos, está mucho más diferenciado todavía. Después viene el partido del Rayo Vallecano, pero es que vuelve a pasar en Glasgow, ¿no? En contra el Rangers, volvió a pasar ayer. Lo que pasa que ayer lo que hace mal en la primera parte. Con todas las letras, el peor arranque liguero de Pellegrini. Claro, es cierto, y un punto menos que los 2 primeros años de Pellegrini. Es cierto que con un peor calendario, pero bueno, lo que está claro es que el Betis no termina de completar. Y ayer el Betis es verdad que tiene falta de acierto, pero que durante 45 minutos el equipo no está, también es una auténtica realidad. Yo lo que más le he hecho en cara, entre comillas, al Betis de esta temporada es la falta de continuidad, no haber sido capaz de sacar un partido, vamos a decir, con cierta continuidad durante los 90 minutos, que dominar 90 minutos es muy complicado y ser superior 90 minutos es muy complicado en la élite, pero es verdad que el Betis, lo acaba de decir Jesús, normalmente empieza bien y suele haber desconexiones, que eso yo se lo achaco más a los jugadores que al entrenador. En el caso del partido de ayer creo que es al revés, el planteamiento para mí tiene algunas lagunas y a partir del descanso sí que lo cambia y empieza a mejorar. De hecho, el problema de ayer es que el Cádiz se siente más a gusto en la primera parte, y cuando un rival que es inferior a ti se siente más cómodo durante el partido, efectivamente, es que te has equivocado, ¿no? Porque si eso te lo hace el Barcelona, bueno, tampoco tiene mucho que hacer, pero si te lo hace el Cádiz es que te has equivocado en el planteamiento inicial. Hace bien los cambios, creo que al Betis le sienta bien y creo que en la segunda parte tiene opciones de ganar de sobra el partido, pero bueno, se topa con un portero que hace uno de los mejores partidos de su carrera y bueno, como dicen en el Cádiz, ¿no? Para eso le pagan también allá en Cádiz.
Y también, oye, Manolo Vizcaíno retuvo... Sí, lo renovó, ¿no? Por eso te digo, lo retuvo. Ha tenido oferta y lo retuvo pues, para este tipo de cosas, ¿no? Hizo hincapié, de hecho, el propio Sergio en sala de prensa, que durante el verano pelearon mucho porque se quedara, por la identificación, pero claro, eso también requiere un esfuerzo económico que ayer se sentiría aliviado, ¿no? Manuel Vizcaíno, cuando vio sobre todo la actuación en los últimos minutos, y en la primera un portero que mostró bastante seguridad ayer. Pues yo voy un poco más allá y para mí sí que es cuando menos decepcionante, por calificarlo de alguna manera, al menos lo que el Betis nos ha ofrecido esta última semana, no solo por resultados, sino también por sensaciones, porque para mí en Barcelona es cierto que, oye, que puedes perder, pero nunca se puede perder la ambición, y para mí hubo futbolistas que salieron muy señalados de la visita a Montjuïc. Lo de Ranger, entendiendo que es un mal menor, porque oye, siempre tienes tiempo para revertir la situación, sí, pero creo que es injustificable, porque el Ranger difícilmente competiría en Primera División Española para mantener la categoría, y sobre todo lo del Cádiz es que no te puede coger 3 pinchazos en un año, ¿no? Y yo hablo más de las sensaciones en todos los sentidos. Para mí creo que es un cúmulo de malas decisiones desde hace tiempo. Primero porque creo que el sistema, fíjate que creía en un principio que le iba a dar muchas alegrías al Betis, porque es verdad que el entramado defensivo lo mejoraba, pero está claro que pierdes mucha valentía en la base de la jugada, ¿no? Al final Isco abarca mucho terreno de juego, y sobre todo los equipos que quieren alcanzar grandes cotas tienen que ser decisivos en las dos áreas, y para mí el Betis no tiene ni mucho menos, a día de hoy, al menos lo que planteó ayer, una defensa que sea capaz de aspirar a altísimas cotas o a ese objetivo, ese sueño de la Champions, y sobre todo porque arriba tampoco es resolutivo. Pero para mí el gran problema del Betis es que no hay sintonía en el juego, que no es resolutivo en esa zona de 3/4, y para mí lo más preocupante es que no da la sensación de ser superior a ningún equipo. El año pasado, hace 2 temporadas, el Betis en un escenario similar sí que te daba la sensación de, oye, el Betis es superior y va a remontar el partido, ya sean en 2 chispazos de Fekir, porque simplemente es superior. Pero la sensación actual del Betis es esa, de que no es capaz, de que quiere y que no puede. Simplemente decir que después del partido de Barcelona, y escuchaba a Pineda, pero no porque Pineda sea especialmente tenga inquina con el Betis, sino porque es una persona simplemente que ve fútbol en Radio Marca, y he leído y veo todos los días como compañero de trabajo en el Desmarque a Álvaro criticar el planteamiento y la situación del Betis frente al Fútbol Club Barcelona en Montjuïc, simplemente respondiendo a la lógica de que los partidos hay que competirlos todos, de cabo a rabo, porque los 3 puntos del Barcelona valen exactamente lo mismo que los 3 puntos frente al Cádiz. Pero bueno, la gente ponía el grito en el cielo, porque la gente que criticó el planteamiento del Betis frente al Barcelona decía que no había tampoco que ponerse ya a ese nivel de exigencia, y que ahora venía el Rangers y el Cádiz, que el Betis iba a ganar con total tranquilidad al Rangers y al Cádiz, suponiéndolo de tal manera, recordando perfectamente aquella semana de Atlético de Madrid, Bayern, Leverkusen y Sevilla, donde el Betis perdió los 3 partidos y la gestionó exactamente igual Pellegrini. Claro. Ahora ha sacado por lo menos un punto. En aquella semana perdió los 3 partidos. A esa rotación en partidos importantes o en partidos más o menos decisivos se la tranca. Manolo, y el otro día, lo hablábamos aquí el otro día. Marcos Márquez no quería decir nada del hombre porque había sido profesional y lo entiendo. Pero que el futbolista se impregna cuando entiende que el entrenador no le está dando la importancia al partido que tiene, y el futbolista se relaja, y eso le pasa al Betis en escenarios como el Barcelona. Yo no estoy tan de acuerdo en que el Betis ayer fuera decepcionante en el juego. Fue mala primera parte y de menos a más, porque si repasamos la segunda mitad, Abde tiene una que hace un ensayo de rugby solo, que le pone Isco, hay 3 cabezazos de Ayoce, la gran parada, pero después hay 2 que no gira bien el cuello y se van a 1 metro o a metro y medio del palo. Está una que le da con el pie también a Jose, está la del tacón de Isco, está el gol de Guido. El Betis genera bastante, lo que pasa es que no está bien de cara a gol. Ahora, el Betis tiene un problema serio, de verdad, de gol, porque ninguno de sus delanteros tiene gol. A Jose, no me voy a cansar de decir lo que es de todo menos buen delantero, es un excepcional futbolista, magnífico futbolista, pero no es un gran delantero porque no tiene gol. Los grandes delanteros tienen gol, y él no tiene gol. Ahora, el Betis después tiene un problema ahí, y tiene un problema, por supuesto, abajo. Tiene un problema, porque los porteros se lesionan mucho y tiene que jugar mucho uno que tiene 40 años, y ayer se demostró que aunque con el balón en los pies es mejor que el 80% de la plantilla, pelotas como la de ayer... ...por tampoco, ¿verdad? Bueno, estoy exagerando, sí. Entiéndeme, para destacar su calidad. Pero que una pelota... Un gol como el de ayer
Tú después del partido dices, a lo mejor Conan Ledesma lo agarra el balón, él no llega. Y después tiene un portero titular que se lesionó mucho, a pesar de ser muy joven. Pero aparte de todo eso, tiene una pareja de centrales titularísimas donde solo un futbolista da garantía. El otro vino para ser, Marc Bartra, el tercer central del equipo. Y ahora se ha convertido en un central titularísimo. Evidentemente el Betis tiene problemas, como decíais todos, en las dos áreas. Y voy un poco más allá. En el propio club es vendido que viene como el tercero o cuarto central. Claro, es decir, lo que pasa es que ahora, según ahora como interese la película, se maquilla, se oculta y según interese. Pero es cierto que para mí es lo que define y lo que desequilibra la balanza en todos los partidos. Al final, el Betis y Pellegrini de verano ha incidido mucho en la necesidad de seguir construyendo el equipo desde atrás y al final ser resolutivo arriba, pero todos los precedentes creo que han estado marcados. En Bilbao porque el equipo tiene una desconexión terrible, porque baja los brazos de manera incomprensible, más allá de aquella decisión arbitral cuando menos polémica. En Barcelona, al final, antes del gol inicial del Barça, las tiene, pero el rival las convierte. Y en Rangers creo que en Glasgow, creo que el Betis hace una muy buena primera mitad, pero al final es condenado por las pocas ocasiones que concede. Al final el rival las materializa y el Betis no. Yo estoy de acuerdo, yo en parte estoy de acuerdo con el planteamiento que hace en la sala de prensa Manuel Pellegrini, porque es cierto que genera mucho, que los funcionamientos, quitando que la primera parte para mí la tira, porque sigo entendiendo que una primera parte como la que hizo el Betis ayer es inadmisible, yo creo que donde se tiene que centrar ahora mismo todos los esfuerzos el técnico chileno es en recuperar a esos jugadores, recuperar a William José, que vuelva, mira que le ha sacado ya 3 goles, yo creo que puede sacarle un poco más, pero sobre todo recuperar a Borja Iglesias, porque al final te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es que es lo que tiene, porque yo estoy de acuerdo contigo, lo hemos hablado muchas veces, y no sé si Álvaro también, con Álvaro también lo ha hablado. A Jose es un delantero, es un muy buen delantero, pero es un segundo delantero. Un segundo delantero significa que te va a meter 5 goles por temporada, 7 goles por temporada, ¿no? Digamos, ese rango. Los 15 no te lo va a meter. Ojalá me equivoque, ¿no? Para bien del Betis. Es que además él nunca los ha metido, salvo el año del Tenerife en segunda, el resto de años, que es verdad que en el Newcastle mete 8 o 10 de media, en el Leicester hay 2 o 3 temporadas que creo que no llegan ni a los 5 goles. Yo coincido contigo, creo que es un futbolista muy interesante, que además capta muy bien lo que le pide Pellegrini en el terreno de juego, pero no puede ser referencia. Y luego aquí hay una obviedad, más allá de los planteamientos de Pellegrini, se puede equivocar, la lectura del partido, el Betis tiene una plantilla corta. Tiene cosas muy interesantes, pero tiene una plantilla corta para la rotación jueves-domingo. Es decir, en el momento que quitas a 2 o 3 hombres fundamentales, el nivel del equipo va a bajar sí o sí, porque tiene menos jugadores que el año pasado, porque se le ha ido gente muy titular y muy importante, y porque, no nos engueñemos, ¿no? El delantero que ahora está haciendo algún gol, en Julio era un descarte, o un jugador que que no lo quería, que no se claro, quería, ¿no? Que se quería llegar y ahora mismo el pichiche de tu plantilla, con lo cual eso te indica por tanto, está obligado el entrenador a recuperar a Borja Iglesias, que yo creo que el tema además es más de cabeza que de un tema futbolístico, un tema de cabeza que le puede pasar a cualquier persona, más allá de deportista o no deportista, está obligado a recuperarlo porque le puede gustar a unos más, a unos menos. Borja Iglesias es un tipo que ha demostrado que es capaz de superar la decena de goles en un año, y el Betis no está como para perder o descartar a un jugador de ese nivel, porque si no se queda sin delantero. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que lo de Borja Iglesias es más de cabeza, pero no relacionado con el fútbol. Yo creo que si se centrase un poco, es que le ha pasado, es que anteriormente también se centró mucho en cuanto a redes sociales, en cuanto a todo lo de pero fuera. Eso lo ha hecho él siempre, cuando rendía, cuando no. Entonces, sí, pero tú acuérdate, yo creo recordar, y si estoy equivocado me corregí, yo creo que hubo un tramo que fue cuando se centró, cuando se olvidó absolutamente de todo y empezó a recuperar, empezó a meter goles y empezó otra vez bien. Ya volvió otra vez a un poco la polémica con todas estas cosas de las redes sociales y otra vez está mal. Creo que un delantero que ha metido esos goles se puede recuperar. Ahora está en él también, ¿no? Que se quiera recuperar. Pues yo voy un poco más allá y bueno, no es que creas porque lo sé, pero algo cambia desde el Betis Real Sociedad, creo de la segunda vuelta del año pasado. Bueno, creo que Borja Iglesias sale en el descanso y es cierto que, oye, desde entonces la confianza no ha vuelto a ser tal. De hecho, cuando el Betis se juega al final las papas en el tramo final de temporada, William José es titular sin ir más lejos en Bilbao, ahora le da la confianza, pero en las primeras de cambio ha insistido por William José, incluso en los entrenamientos de primera mano, que está practicando y está probando mucho a Jose, pero sí que coincido que es un tema de confianza, un tema de nivel mental, porque oye, a Borja Iglesias no se le debe
de olvidar hacer goles, ¿no? Pero creo que eso también tiene muchos factores, ¿no? Y el ejemplo más claro es en Glasgow. Vimos un futbolista totalmente apático, porque él, aunque nunca haya estado del todo enchufado en estas últimas semanas de cara al gol, sí que peleaba, sí que bregaba mucho, sí que, oye, que se le veía con esa ambición que siempre ha tenido en el campo, y yo en Glasgow para mí fue un antes y un después con él. Lo vi completamente descolocado, y eso creo que también lo ve y lo sabe el entrenador. Respecto a Jose, yo coincido con Jesús, que para mí es un futbolista espectacular, pero por caché, porque él mismo ha dicho que se siente delantero y porque creo que calidad tiene suficiente para ello. Sí que se le deben reclamar unos números al menos mayores, que no sea el goleador del Betis, que no sea la referencia, porque ni mucho menos va a ser la referencia. Sí que le puede dar, oye, al Betis muchas más variantes ofensivas en ese sentido de llegar desde segunda línea, y porque creo que es el que mejor lee los movimientos y ataca los espacios de la plantilla. Pero por caché y por nivel y por estatus salarial, por supuesto que se le deben de pedir muchos más números, como, y aquí me meto en barro, como a Nabil Fekir. Claro, sobre todo a Nabil Fekir, ¿no? Pero porque es el futbolista que más dinero gana de la plantilla del Betis. Además de ser el mejor, pero es verdad que en los tangibles, que son goles y asistencias, Nabil Fekir debería dar quizás un pasito más. Un pasito más es que en lugar de estar en los 10-10 o 8-8, pues quizás en los 15-15 estaría todavía mejor. Futbolista que juega, un futbolista que juega siempre a razón de 3,5 limpios, cuando estaba en su mejor etapa. Quiero decir, dicho todo esto, yo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo un poco. Hay un clima general, entiendo, como que Pellegrini tiene que recuperar a Borja Iglesias. Yo no sé, entiendo que todos somos conscientes de que el delantero titular, el primer partido de esta temporada de Manuel Pellegrini, se llama Borja Iglesias. O sea, Pellegrini le ha dado confianza desde el minuto 1. Lo que pasa es que ya toda la pretemporada en la que Borja Iglesias seguía exactamente en la misma línea en la que terminó el año pasado, y los primeros 45 minutos que tiene Borja Iglesias frente al Villarreal y frente al Atlético de Madrid, que si no recuerdo mal también es titular frente al Atlético de Madrid en casa, estamos hablando de un futbolista que yo ya no me voy a meter en los goles. Un futbolista que no va al espacio, un futbolista que no se queda con ninguna pelota, un futbolista que no gana ningún duelo en el cuerpo a cuerpo con los centrales, un futbolista que no viene a combinar, un futbolista que defensivamente, como en una jugada, no sé si os acordáis, frente al Rayo Vallecano, Pellegrini se desgañita en la banda diciéndole que baje a defender, y el futbolista es que ni mira al entrenador. Estamos hablando de un futbolista que no le tiene que dar Pellegrini ya ningún tipo de confianza. Ahora, para mí, el futbolista tiene que recuperar la confianza del entrenador. Porque el entrenador, un año más, como el primer año, que fue titular en el primer partido en Vitoria, primer año de Pellegrini, como el segundo año, que fue titular también, como el tercer año, que fue titular también, y como este año ha empezado siempre la Liga con Borja Iglesias como titular del equipo del Real Betis Balompié. Así que ya llega un momento en el que Borja Iglesias se espabile y que recupere la confianza. Pues que recupere la confianza. Pero lo tiene que recuperar el entrenador, porque si no, es que se queda sin efectivo arriba. No, correcto. El entrenador yo lo que entendería sería que si Borja Iglesias está metiendo 19 millones de goles en los entrenamientos, sale 20 eso es otra, es que le manda un recadito, que no es solamente por los partidos, le manda un recadito en la sala de prensa por los entrenamientos. Manolo, sale 20 minutos frente al Rayo Vallecano y lo hace bien, juega el otro día en Glasgow y lo borda, juega y lo hace bien, el entrenador, con la confianza que se está ganando, tiene que recuperar a su futbolista dándole la mano y recuperándola así. Mira, tú te la estás ganando, yo te la doy. Pero lo que no puede ser es regalarle la confianza a Borja Iglesias, porque entonces ahí sí entiendo yo que puede pensar William José, que sí lleva 3 goles y le ha dado al Betis 6 puntos. De 8 que lleva, se lo ha dado William José, que para mí ayer estuvo pésimo, malísimo, horroroso, pero se lo ha dado. Y a Jose, que también le ha dado, por ejemplo, marcó un gol en Villarreal. O, por ejemplo, un mucho mejor futbolista. No es mejor delantero porque no marca goles, pero es mucho mejor futbolista. Entonces, yo ya llego a un punto en el que tengo la sensación en la que se le está... Hombre, es que el chico está mal, es que hay que recuperarlo. No, el chico ahora se la tiene que ganar, porque Pellegrini se la ha dado ya muchas veces. Y una vez que el chico la recupere por su amor propio, porque tenga ayuda psicológica en cualquier momento, que siempre va a venir bien, o simplemente porque es profesional y se dedica a esto, Pellegrini tiene Pellegrini tiene que evidentemente hacer lo que hace siempre, que es decir, pues juega, si te lo mereces, juega, que eso es lo mejor que tiene Pellegrini. Pero lo que no puede pasar es que ahora le regale la confianza por Iglesias, porque le volvió a dar otra oportunidad de titular, como bien dice Alvarito el otro día en Glasgow, y lo ha dicho Pineda, y fue un 0 a la izquierda. Otra vez un 0 a la izquierda, y eso no puede suceder en un equipo que está tan falto de gol y en un equipo que le tiene tan referencia arriba como al que más. Yo creo que incluso los futbolistas juegan con más seguridad sabiendo que está Borja, pero hay un momento en el que
¿no? En el que el propio Y compañero hay una no lo cosa ve. que tiene, hay una cosa que tiene que Pellegrini, que es que si confía en ti, aunque tú lo hagas mal, si él ve que tú trabajas y confía en ti, te da la oportunidad. Y lo vemos con Y Luis todo Enrique. lo contrario. Y, claro. Y todo lo contrario. Y lo Y vemos en Luis vimos Enrique. con Yo Raúl. para mí, Luis Enrique lo sigue poniendo, no está demostrando todavía lo que todo el mundo espera de Luis Enrique, pero él lo sigue poniendo. A mí es un futbolista que especialmente me desespera, Luis Enrique, porque creo que siempre o casi siempre elige mal. De hecho, la gran mejoría de Luis Enrique, ya por el mes de enero-febrero, fue cuando mejora en esa toma de decisiones, ¿no? Hace un gran partido en Vallecas, hace un gran partido en la Supercopa. Este parecía ser su año y al final una pretemporada completa. Ya. Has pasado ese periodo de adaptación con los También tiene lo de Brasil, que lo de continuidad. Brasil lo estamos dejando pasar un poco aquí, Yo no entre creo que- comillas, porque tampoco manejamos muchas, pero me consta que están preocupados. Sí, pero él ya sabía lo de Brasil en plena pretemporada y hace una gran primera parte en Villarreal, ¿no? Y a mí ayer no me parece mal partido de Luis. Es verdad que tiene un par de detalles, sobre todo una pelota que pierde de tacón, sino taconazo. él, efectivamente, como dice Pineda, En campo propio. en la primera parte Que que la eso agarra es de- el Cádiz eso un es de centro al área desconexión peligroso. total. Sí, pero es verdad que después en ataque, y creo que en la ocasión de Ayoce, que la tira demasiado cruzada, no termina de decidir bien la contra porque era una pelota clara a la izquierda para que definiese, no recuerdo el que iba corriendo la contra por la izquierda en ese momento, y la vuelve a poner en la derecha, que termina Ayoce cruzando demasiado la pelota. Es verdad que en esas dos tomas de decisiones está mal, pero ayer Luis Enrique pone dos pelotas de gol. Una sobre todo a José, que es la del paradón de Conan, peligrosísima. Y es verdad Pero que la yo estoy primera con- jugada rompe la velocidad pero y yo ya, estoy con y ya el Alvarito, Cádiz, y con ya el Cádiz Álvaro. lo mete detrás. Otra cosa es que en general el rendimiento no haya sido bueno. Pero ayer no me pareció Luis Enrique de los peores del equipo. Y yo lo que creo que ese futbolista, insisto, Pellegrini tiene que convencerlo de que es bueno al espacio. Que se debe. Yo hay una cosa de ese futbolista que no termino de entenderla literalmente, que es hace todo lo... me río porque la Sí, porque comparación estás va a pensando sonar, otra- porque va a sonar a barbaridad, va a sonar a barbaridad, Ya te pero, paro yo. pero que se me entienda. Hace todo lo contrario de Messi. Es decir, es un Messi te amaga con el A ver, cuerpo, que tú cuando también, te la tira Messi, comparación. cuando Messi te ha tirado, sale por el otro lado, ¿no? Bueno, pues Luis Enrique, cuando te ha tirado, se vuelve a frenar y Vale, vuelve a y se encararte parece para el a otro la- lado, que yo sí. es algo que nunca terminaré de entender ese futbolista. Si ya tienes la ventaja ganada. No, pero Y allí eso le coloca ocurre a Messi, tres se da balones ocasión. muy buenos. A mí sí que me genera cierta impotencia porque, sobre todo, es porque es que por las cualidades que tiene Claro. puede ser un futbolista brillante, porque tiene una arrancada en esos primeros 5 metros brillante, porque, oye, él tiene un gran trato del balón y porque, como dice, al final, en los tangibles siempre te pone una o dos pelotas de gol, ¿no? Sin ir más lejos, creo que Isco ha puesto 3 o 4 este año y al final el delantero no las ha metido y eso pocas veces se cuenta, si no hoy Eso tendría es verdad. 5 o 4 asistencias más. Pero sí que me genera impotencia porque es un futbolista que creo que cuando tiene que acelerarse pausa, cuando tiene que estar más tranquilo corre, sin ningún tipo de sentido en algunas acciones y creo que es lo que le falta, tomar esa o mejorar en esa toma de decisiones que para mí, por ejemplo, fue el gran cambio y la gran mejoría de Alex Moreno y sobre todo porque es un jugador que tiene 0 sacrificio defensivo, 0. Nulo, un futbolista que no se da la espalda, que no mira hacia atrás, que no hace ni una o prácticamente ninguna cobertura defensiva y en eso también el Betis, cuando, sobre todo Claro. en un Betis que sufre tanto por los costados... Pero yo estoy de acuerdo con eso, Álvaro, y sigo con tu debate. Estoy de acuerdo con eso, que tiene que dar más. Pero si tú tienes a dos mediocentros defensivos, como son Guido y Marroca, también podrá liberar un poco a Luis Pero es que Enrique, creo ¿no? que ahí tampoco está tocando la clave del Betis. Bueno, eso claro, es que tengo tantas cosas por aquí apuntadas. No, pero sí es verdad lo que dice Manolo, al final, Pero al final, si si tú tú tienes juegas a con un dos doble pu- pivote dos- muy dos- defensivo, tú tienes que Tendrá liberar más a la gente no de le vas a arriba, pedir ¿no? también a ese Porque que si- baje, si- ¿no? Si no, no ataca a nadie. Claro, no, es que precisamente lo que dice Pineda, porque si tú estás, cuando está el otro equipo intentando atacar, estás metiendo al doble pivote por delante de la defensa y encima estás pidiendo a tus dos futbolistas de banda que estén por delante de los laterales, si hay un robo de pelota, ¿quién está arriba? No hay posibilidad de salir, no llegan nunca porque siempre tienen mucho Sí, pero metros yo por voy más delante por recorrer. actitud, por el ejemplo propio Sí, de Borja el futbolista Iglesias lo de que aquel tiene día, es yo voy más por actitud. Y desidia. actitud defensiva tiene Es un cero. futbolista con desidia, con mala actitud defensiva, Luis Enrique. Pero a mí no me parece que sea su mayor problema. Yo creo que el mayor problema es el No, que estamos pero comentando, estamos pero- todos de acuerdo, pero que es la toma de decisión. No, y Tiene también una mala toma de y hay decisión. mucha, es lo que dice Álvaro, también hay muchas veces que desespera, porque es que lo ves andando Desespera ese y trote soba el balón Sí, y sí, cuando eso tiene correcto. espacios para correr se da la vuelta, Y hace te voy a 3 decir una cosa. florituras sin ir más lejos, el tacón que puede condenar ayer más si cabe al Betis y para mí ese es su problema, la toma de decisiones que por supuesto tiene edad para hacerlo, pero en un Betis de élite Ahí. que debe ganar semana sí, semana también, al final eso se paga. Y además, a lo que hablamos de la desidia, hay dos ocasiones que son los dos centros más peligrosos que cuelga ayer.
en los que ya le estaban pitando y pone la pelota y le sale un centro maravilloso, eso sí. Pero eran dos jugadas que decía, una para acá, otra para allá, ya la gente iba con el run, de momento saca con una, además con su pierna, que no, una fue con la derecha, otra sí fue con la izquierda. Sí, la de la izquierda fue la de Ayose. La del paradón. La del paradón. Y ahí, esa jugada previa, ante la gente ya le estaba pitando que ralentizaba pero muchísimo esa es la el juego. sensación que se le queda, entiendo que al aficionado atlético, que es un futbolista que puede sumar y puede aportar mucho más, pero que a veces desespera porque es que lo hace. No, porque es que tú ves al futbolista y se pone a encarar y siempre hace un primer regate que se va por delante, que dices tú, si quieres se encaja en el área. Es que si quieres, y claro, cuando la gente lo ve amagar y recortar tanto para no ir a ningún sitio, ocurre. Lo que pasa es que el Betis tiene un problema también en los laterales. Un problema. Y yo creo que eso, un problema, y creo que eso le afecta mucho a los extremos, que es que llega un momento en el que ¿no os da la sensación de que nunca llegan a doblarlos? A ver, el Betis nunca llegan a doblarlos. El Betis cambia ayer los laterales y es cuando mejor juega. Claro, porque entró más Ruibal, entró más Hafner. A mí me da la sensación de que como nunca terminan de llegar, al final el delantero no se queda con uno, o sea, el extremo no se queda con uno para encarar, que todavía eso es igual a igual, sino se queda con uno y ahora el suyo, el que le viene a ayudar, entonces nunca termina de llegar esa ayuda. Hafner, porque no termina de tener esa velocidad, y después hay otros futbolistas, tipo Bellerín, que yo creo ayer personalmente que es que estaba demasiado cansado. Sí, yo creo que de hecho ayer se le nota en la segunda parte, se pone un par de veces las manos en la espalda y está muy cansado. Bueno, cuando juega Savali, por ejemplo, que hace unos movimientos técnicamente, visualmente muy extraños, pero es un tipo que tiene profundidad y sabe elegir bien cuando doblar al extremo y llegar a línea de fondo. Creo que eso, por ejemplo, se lo da a Savali, que ahora está lesionado. Y ayer se lo dio a Aitor Ruibal porque en eso sí destaca, cuando va para arriba. Sí. Cuando el equipo va para arriba, Aitor Ruibal es un gran lateral. Ayer se demostró, sale corriendo y es un búfalo, es un toro, y dobla, y llega, y pone pelotas de gol. El problema de Aitor Ruibal está atrás. Yo creo que ayer defensivamente estuvo bastante bien Bellerín. Lo que pasa es que defensivamente estuvo tan exigido ayer porque eran muchas transiciones para evitar las contras del Cádiz y acabó muerto y creo que por eso lo cambió. Pero ayer, yo sinceramente, ayer hay 4 futbolistas que yo creo que marcan para mal el partido del Betis. Uno es Bravo. Lo he dicho antes, yo creo que con los pies hay un par de jugadas que solventa la presión del Cádiz bastante bien. Pero yo creo que ayer el portero puede hacer mucho más en el gol del Cádiz, mucho más. William José, de hecho no es que lo diga yo, es que el entrenador lo cambia a los 45 minutos. Que ayer es muy significativo. Lo cambia a los 45 minutos, siendo tu goleador, porque es el que está metiendo los goles, lo cambias a los 45 minutos. Pero era una acción que ya veíamos, lo hemos hablado mucho. Sí, muchas veces. Que iba a meter, viene probando. Que viene probando, voy a terminar. Que no es una cosa. Voy a terminar, después... A mí, yo lo puse ayer en Twitter, a mí ya me ha cansado Rodri. Yo, tanto regate hacia el lado, 3 años de oportunidades, y que yo tengo la misma sensación que con Miranda. ¿Cuándo van a dar el paso adelante? Es que no lo dan nunca. Nunca para decir, ahora se las va a tener que aviar Luis Enrique para jugar. Ahora se las va a tener que aviar a Jose para jugar. Nunca dan el pase. O Hafner, entre que no ha destacado, ahora ya tal y como está Miranda no va a jugar. Nunca dan el paso de verdad ninguno de los dos futbolistas. Llevan 3 años en la primera plantilla. No son decisivos nunca. Que jueguen mejor o peor un día, vale. Pero no son decisivos nunca. Y después, el último, perdona Manuel y termino, Bartra. Yo muy bien para ser tercer central, pero ese futbolista ahora mismo no está para ser titular de un equipo que quiere ser quinto o sexto. Y eso ya no es culpa de Bartra. Eso es culpa ya de la planificación del Betis y de lo que ha tenido que hacer con Luis Felipe. Pero Bartra ayer sale descaradamente en la foto del gol del Cádiz, más allá de estar inseguro en todas las jugadas, de ganar poquitas pelotas por arriba, de pelotas que la despeja fácilmente a saque de banda, llegar pasado y enviar a córner y regalar córner al Cádiz. Y además de todo eso, de salir en la foto en los 3 goles de Barcelona mínimo. En 3 goles de Barcelona. Y esto salpica un poquito al otro central también. Y es que tampoco Petzela es capaz de decir, aquí estoy yo soy el que manda y yo soy el... Es que no lleva esa tampoco. Entonces, siempre va al compás del que tenga al lado. Si el que tiene al lado es bueno, él mejora. Petzela mejora. Pero como el que tenga al lado esté fallando, él no es capaz tampoco de dar ese paso de jerarquía, de peso usted en la defensa. Usted sabe que yo soy de Petzela. Me parece que es un futbolista que lo hizo regular, tirando a mal en su primera etapa del Betis, lo hizo regular, tirando a mal, y que eso
Eso le está pasando factura en la segunda etapa. La fama de la primera etapa, que no fue buena, le está pasando factura. Pero Petzela, desde que ha llegado al Betis en la segunda etapa, para mí es el mejor central del equipo, con diferencia todas las temporadas. Con diferencia. Y creo que le está pasando en su crítica en esta segunda etapa lo mal que lo hizo la primera. Voy a terminar. Dicho esto. No termina nunca. No, pero dicho esto, es que yo me he hartado de escuchar que el bueno era Bartra. El bueno no es Bartra. Bartra ha tenido un periodo donde ha estado en un gran estado de forma que fue de febrero a mayo del año 2022, cuando el Betis ganó la Copa. Ya está. Yo, ya no me acuerdo qué te iba a decir. Si es que Pero ha sido tan contundente el argumento. Vaya le picas dado Pero en un yo momento. en ese sentido sí Madre mía. que coincido con Jesús. Yo creo que, oye, Bartra siempre ha sido un futbolista que se mueve mucho por la intuición, que es verdad que cuando tiene confianza sí que es un futbolista que oye, atrevido, que gana muchos duelos, pero a día de hoy, al menos por el nivel que está mostrando, no puede ser ni mucho menos titularísimo, porque a día de hoy lo es y lo va a ser en un equipo que quiera aspirar no solo a la Champions, si me apuras incluso a objetivos europeos, ¿no? Yo por ejemplo ayer en el tema de Rodri Sánchez yo no puedo estar de acuerdo con Jesús. Yo tampoco estoy de acuerdo con Jesús. Entendiendo que lo hace mal, porque Ya, por supuesto que lo hace mal. Pero lo hace mal, la jugada lo hace mal Isco. en una jugada, ¿eh? Eso lo sí, hace mal en eso una sí es jugada que ahí cierto. decide mal, Si es- decide muy mal. Sí, pero Si es que es la Isco- jugada donde están las áreas. Hablamos de ser decisivo. Si es Rodri el que está a la izquierda pero y que es también te Ri- digo que han fallado antes otros muchos, o sea, que fallen una jugada puntual tampoco. Yo creo que por ejemplo, ayer sí da ese paso de querer En intentarlo. Glasgow le da algo diferente al equipo cuando sale, Por ejemplo. Sí, Claro, pero pues sale algo distinto al volvemos. equipo. Yo entiendo que los futbolistas, como Rodri, tienen que tener más registro arriba, goles y asistencia. Y Rodri nunca para mí es Claro, decisivo en las áreas. pero por Y ayer, ejemplo, en pero un si yo momento estoy que de- pudo pero ser si yo decisivo, no voy a ser sospechoso. Yo a Rodri también Simplemente lo con habérsela dado hemos a Isco. criticado mucho futbolísticamente, porque es un futbolista que para mí, para mi forma de entender este deporte, no va hacia adelante nunca. Y ¿Va? se trata de meter goles. Entonces, pero creo que ha pegado un cambio un poco desde que ha venido Yo creo que- de la selección a que sí lo quiere intentar un poco más. Por ejemplo, Yo creo- ayer se equivoca en la de Isco. Es que se equivoca totalmente, no te voy a decir que no, pero por lo menos es ese Rodri valiente. O después hay otra que tira también, que mira un poco más hacia adelante, Pero hacer- sí. tendrá- Y ayer no es de los peores, de la primera Yo parte. creo que hay que entender los contextos, partiendo de la base de que aquí no estaríamos hablando casi de esa jugada, o no habría habido ni la mitad de críticas si la jugada fuese estrictamente al revés, no si es el propio Luis Enrique Azde o Isco el que no la pasa en esa jugada, entendiendo que se equivoca, porque para mí es un fallo grosero. Sí que creo que el problema con Rodri es cuestión de confianza, sin ir más lejos en la sub-21, sus mejores momentos en la sub-21 llegan de la mano de Luis de la Fuente, un entrenador que lo llamaba, que cuando tuvo esa lesión con el Betis, lo llamaba prácticamente semana sí, semana también. Ha ocurrido lo mismo con Santidenia, por cierto, jugando por delante de un tal Rorro Riquelme y un tal Gabri Veiga, ¿no? Que todo el Tampoco mundo... está jugando, y que ninguno... Bueno, Veiga sí, es más Veiga que no ni- lo sé si es está más jugando que- allí en- Es más que ninguno de ellos creo que llega a la mitad de partidos que acumula Rodri sí en es la cierto. élite, si no me equivoco son 90 partidos. Hablas de aparecer en minutos importantes. Yo puedo estar de acuerdo en un sentido y en otro no, porque el año pasado creo le da el gol del triunfo al Betis contra el Villarreal, es decisivo en el triunfo en Almería, le pone un centro de gol a Luis Enrique en Roma y creo que termina siendo el segundo máximo asistente. Dicho esto, estoy de acuerdo que necesita atreverse mucho más, pero eso lo achaco más a confianza que a calidad. Por supuesto que no es aquel futbolista del filial que, oye, miraba a portería, daba ese último pase, se atrevía de cara a gol, pero también debe ser muy complicado jugar en un sitio que no es el tuyo. Es cierto Sí. que difícilmente le vaya a quitar el puesto a Isco o a Fekir, porque por muy bien que esté, Pellegrini siempre en ese sentido apuesta por la jerarquía y por tanto Rodri nunca o casi nunca va a jugar en su sitio, se ha tenido que adaptar casi de extremo y la gente le pide desborde cuando no es su cualidad, ni mucho menos. Lógicamente cuando más daño hace es cuando tiene tendencia para entrar por dentro, lo hizo en Glasgow el otro día. Pero ya te digo, creo que el nivel se le achaca más o ese hándicap que tiene por confianza. Pero voy más allá, Azde no ha demostrado más, Luis Enrique no ha demostrado más. Ayoce es cierto que con el campo para mí me parece el mejor futbolista, pero en términos numéricos A mí los tampoco dos- ha los dado dos más. ratitos que ha jugado Creo antes no me han gustado. Creo que hay que achacarle muchísimo más a muchos Ya te digo que futbolistas. los dos ratitos, del desequilibrio que tiene y Mira, la calidad que voy tiene, a- a mí no me han gustado los dos ratitos Yo estoy de que ha acuerdo. tenido, porque es lo que tú dices,
lo intenta, pero ni asistencias ni goles. Estoy de acuerdo. Bueno, ayer le da el pase a Guido. Ayer le da el pase a Guido. Ya de momento, en cuanto a registro, ya que Alvarito salta con registro, ya en cuanto a registro tiene mejores registros Azde, porque ha dado una asistencia este año, tiene mejores registros Luis Enrique, porque dio la asistencia de Villarreal, y tiene mejores, ¿no? Y tienen mejores registros todos los mediapuntas. Hablando de valores tangibles. Ahí no, porque el año pasado es el máximo asistente del equipo, Rodri. No, bueno, por eso, y Alvarito me está por eso iba. Y Alvarito me está diciendo que es que no juega en su sitio. Y me está hablando de la selección española cuando todo el europeo lo ha jugado tirado a la derecha. Y me está hablando de buenos minutos en Glasgow cuando el partido de Glasgow lo jugó tirado a la derecha. Pero no por eso ese debe ser su sitio. Es cierto que no va a jugar. Fíjate que yo vengo mucho reclamando que creo que Pellegrini, que por cierto creo que se ha equivocado y mucho en algunas decisiones de este inicio de temporada, y al final, oye, es una figura intocable, pero como todo, le ha dado mucha gloria al Betis, sigue y ojalá se la siga dando, pero también tiene detallitos, cosas o manías de entrenador que no se terminan de entender, ¿no? Pero yo sí que creo que ha llegado el momento de probar, de mover el árbol y, ¿por qué no?, de espolear ese doble pivote. Yo creo que... Pero ahí va a esperar a que esté el William Carballo. Pues fíjate que yo creo que habría sido un buen momento para probar ahí, por ejemplo, al propio Rodri, incluso a Isco. Es cierto que, oye, al final prescinde de él en la zona decisiva del campo, pero creo que otro de los problemas es que el Betis no tiene argumentos para hacer eso. Es decir, si tuviese, por ejemplo, un lateral de la profundidad de Alex Moreno, puedes prescindir de esa banda y al final a meter a alguien más por dentro, pero para mí es el principal problema del Betis, la base de la jugada. Bueno, pues teníamos que hablar también de ese anuncio de Guido diciendo que está en conversaciones para renovar, algo que, bueno, en este programa también se habló su día, lo anunciábamos, que si no había esa oferta o no llegaba esa oferta que gustase a todas las partes, pues sí iban a retomar las conversaciones en septiembre. Y bueno, pues ayer Guido Rodríguez lo confirmaba en zona mixta. Algo más que aportar rápidamente porque nos tenemos que ir a publicidad del Betis. Yo creo que lo hemos analizado todo. Que el punto ayer se hace bueno el jueves. Y si no, pues estamos hablando el lunes que viene de lo mismo. Totalmente, eso es así. Bueno, pues nos marchamos a publicidad y a la vuelta abordamos ya la actualidad del Sevilla Fútbol Club. Y antes de seguir con la actualidad del Sevilla Fútbol Club, una recomendación, porque si ya forman parte de nuestra compañía de PTV Telecom y se traen a un amigo con nosotros, podrán disfrutar de un descuento de 60 € en su tarifa anual y también podrán conseguir todos estos regalos que les ofrecemos en el QR que aparece en pantalla, o si lo prefieren, entrando en la página web www.planamistad.com. Llamen al 1650, se informan y se vienen con nosotros. Y ahora sí, entramos a valorar la actualidad del Sevilla, que pasa por esa vuelta a los entrenamientos de Sergio Ramos, de Jesús Navas, que pasa por el empate frente a Osasuna 0-0 y que pasa también por el partido de mañana frente a la Almería, con un Mendilibar, Pineda, que no sé si se la juega o está a las puertas de jugarse. A ver, yo creo que todavía no se la va a jugar. Hombre, depende de lo que pase mañana. Si mañana pierde el partido y ofrece una muy mala imagen, va a quedar muy tocado porque el viernes va al dentista, como se suele decir. Pero, hombre, yo espero un Sevilla distinto, por lo menos por sacarle algo positivo a las últimas semanas. Ha dejado de perder, ha empezado a no encajar goles, que creo que era la base que se le pedía, y la forma que tuvo de crecer el año pasado cuando él llega. Cuando él llega, Mendilibar no juega con el estilo habitual de Mendilibar, del Mendilibar del Eibar, el Mendilibar del Valladolid, juega de otra forma, más arropadito atrás, sabiendo lo que tiene, y luego arriba es verdad que con más puntería que este año. Este año tampoco ha empezado con mucha puntería los de arriba, pero creo que era fundamental cerrar un poquito en defensa con diferentes argumentos, no solo con la figura de Sergio Ramos, sino con diferentes argumentos, y ahora lo que pasa es que el partido contra Osasuna no fue bueno, y ahora en casa delante de tu gente tienes que ofrecer algo distinto. Mucho que no son buenos. Claro, tienes que ofrecer algo distinto, ya no vale con estar arropadito atrás y a ver si cazas algo arriba. Si recibas a Almería, que es el peor equipo de primera, aunque tenga buenas individualidades, creo que es el peor equipo de primera hasta el momento, tienes que ofrecer algo más, tienes que ser protagonista y tienes que mejorar y tienes que mandar en las áreas, ¿no?
mandar en las áreas, ser fiable atrás y sobre todo arriba decidir mejor, porque ya no te digo solamente de cara a portería, es que el recurso del Sevilla durante muchos momentos de esta temporada ha sido colgar balones, colgar centros sin mirar demasiado, y creo que es un recurso muy que no pobre. sale de ahí, Claro, no sale de ahí un ni equipo aun de yéndole élite, mal, un es equipo que- de élite con esos jugadores tiene que tener más recursos, no me vale solo colgar y colgar y colgar, porque a veces Nesiri te la cazará, pero cuando tienes a 3 centrales contra ti, como el día del Lens, es imposible. Yo, fíjate, por cierto, no creo que se la juegue mucho Mendilibar, porque hoy he dicho en sala de prensa que el Sevilla no está obligado a ganar, Bueno, o no tiene eso- la obligación pero luego la ha matizado, de ganar siempre. Luego Es verdad que le ha matizado. Y yo he creo leído algún titular de la gente que y pero yo lo ha creo matizado. que lo ha ido matizando siempre, ha dicho que el Sevilla lo que está obligado a competir siempre, en búsqueda de la victoria, etcétera, etcétera, pero que evidentemente yo creo que se le escape esa frase al propio entrenador del Sevilla. Yo creo que cuando la estaba terminando de decir, ha dicho, voy a terminar de arreglarlo, esto bien no se me vaya a me estoy malinterpretar, metiendo en un lío. que me estoy metiendo No, se efectivamente, ha como dice metido en un Pineda, jardín importante. en un lío importante. Pero está claro que yo el otro día no vi al Sevilla del todo mal, frente a Osasuna. Bueno. En la primera parte, Sevilla no se va ganando Que a también milagro tampoco gracias a termina una de meter- ocasión de Ocampos que sale a esto del palo, una que es un barullo en el área. Pero creo que el Sevilla no está tan mal el otro día en Pamplona. Es verdad que quizás a los puntos pudo ganar uno, yo creo que el resultado justo es un empate, yo creo que Pero que está tampoco bien. termina de poner un 11. Pero efectivamente. Que siempre tiene un pero. Pero efectivamente eso, y sobre todo hay una cosa que yo creo que al Sevilla está marcando sobremanera y que no le marcaba el año pasado, que es el estado de gracia de su delantero. O sea, el nivel de En-Nesyri cuando llega el año pasado Mendilibar es el de un delantero que efectivamente vale 40 y 50 millones de euros, y ahora estamos viendo al En-Nesyri de la etapa Sampaoli. Al futbolista que le duele todos los días algo, al futbolista apático en el campo, al futbolista que no se Pero es que termina como si de le enterar de costase, todo. ¿no? Pineda, le Y es costase raro. coger la forma, No, pero ¿no? es Le raro. costase Pero meterse que el otro en día, dinámica, la ¿no? primera pelota que estando él en el campo va el otro día al área, en el Ramón Sánchez Pizjuán, es el gol del Sevilla. Es que se eleva por encima de los centrales de Las Palmas y pone, vamos, de hecho el rechace es el gol. Primero, no entiendo al fútbol, no termino de En-Nesyri entender. nunca ha sido regular en su carrera, Eso es cierto. por eso es delantero del Sevilla y no es delantero de un equipo top europeo, y sobre todo creo que es un jugador anímicamente muy pobre, a él le está haciendo mucho daño el partido contra el City todavía, y le ha ocurrido que en momentos puntuales con el Sevilla ha fallado en días clave, y eso le ha hecho mucho daño y lo ha arrastrado muchos meses y muchas semanas de competición. Los futbolistas buenos que fallan, porque hay que fallar, se rehacen muy pronto y lo vuelven a intentar. A él le pesa mucho, me acuerdo que le pesó mucho cuando falló contra el Bayern la Supercopa, le ha pesado mucho lo del City. Y ahora vemos a un En-Nesyri que ya no solo que no aporte goles, es que otras cosas que tenía buenas características a la hora de los balones divididos, a la hora él hacía muy bien, leía muy bien la presión, el primer hombre que presionaba Sí, es verdad. lo leía muy bien, ahora es que no hace absolutamente nada. Yo creo que hay dos caras en la moneda, entendiendo o partiendo de la base que en una jornada 6 jamás nos esperaríamos, ¿no?, que se hablase o que se calificase casi de una final un Sevilla-Almería, porque no es el lugar que corresponde, pero entiendo y comparto lo que ha dicho Pineda, que ve un Sevilla mucho más arropadito atrás, que al menos no tiene esas carencias individuales que sí condenaron al equipo en los primeros partidos, que no pierde, que también es importante, pero sí que le reclamo mucho más arriba. Creo que el Sevilla sin Suso pierde mucho porque es el único futbolista, o casi el único. Pero es que tampoco yo cuando veo a tiene Suso con una actitud cuando tiene confianza y cuando está entonado, sobre todo, pero sí es ese perfil de jugador que creo que le puede ofrecer algo o alguna variante más al Sevilla en ataque, más allá que el otro día al final era la rebeldía de Ocampos, algún que otro detallito de Luque Bacchio, que al final sí que creo que iba casi con más cabeza que corazón, pero luego no le ves un sistema o una sintonía clara al Sevilla, No le ves una idea de juego clara, más correcto. allá de, como ha dicho Pineda, de al final centros No, al área. ese plan B no lo encontrando, tiene. Efectivamente, entonces yo en ese sentido sí que creo que no sé si Mendilibar ya tiene las cartas, porque es cierto que últimamente toma demasiados cambios, demasiadas decisiones. La alineación en Osasuna al final fue un poco puerta grande o enfermería, ¿no? Pero sí que creo que al Sevilla, sobre todo el centro del campo, o toca alguna tecla el propio Mendilibar, o creo que al Sevilla le sigue faltando mucho. El Betis, el Sevilla, es que iba a decir un comentario también del Betis que se equiparan ahí. Es que yo creo que tanto Sevilla como Betis tienen un mar de dudas en muchas cosas. Y el Sevilla lo tiene, por ejemplo, en Luque Bacchio, en Soumaré, en todos este tipo de... ¿Cómo te van a salir o cómo te van a resultar? No sé qué pensará Pineda, pero yo veo también raros a los entrenadores en su discurso. Veo a Pellegrini raro en los discursos, haciendo lecturas de partido que no ve el resto del mundo, como por ejemplo pasó en Glasgow o ayer incluso, que dice que le gustó el Betis en la primera parte, y a Mendilibar también, porque da explicaciones bastante raras de por qué no juega uno
No, es que no se pueden jugar 3 partidos en una semana. Y Ocampos y Rakitic, ¿por qué la juegan? Sobre todo Rakitic, ¿no? Que Rakitic, bueno, claro, es de mi edad, es del 88, ¿no? Son 35 años. O sea, Rakitic o Campos si juegan, ellos no tienen problemas físicos, ¿no? Ahora, el resto sí hay que rotarlos, porque el resto no puede. No, mire usted, o pueden todos o no puede ninguno, porque todos estarán entrenados de la misma manera, aunque alguno tenga un pelín más de capacidad. Veo raro incluso a los entrenadores en el discurso, y por cierto, me gustó. A mí el que más me gustó el otro día del Sevilla fue Luque Bacchio. Yo creo que le puede dar algo distinto, Luque Bacchio. Y lo de las ruedas de prensa de Mendilibar, es que creo que Mendilibar se está dando cuenta en esta temporada de dónde está, porque el año pasado llega, toca dos cositas y al Sevilla con poco que le tocaras ibas a mejorar el caos que tenía montado Sampaoli. Luego tiene 2 momentos de fortuna con el United que le permiten meterse en semifinales y a partir de ahí tiene buenos jugadores en la plantilla para momentos puntuales y se encuentra con la posibilidad de ganar un título y lo gana, que también tiene mucho mérito. Por tanto, él creo que no llega a percibir la crítica, el nivel de crítica que tenemos aquí en Sevilla. Y en el momento que le han ido las cosas mal y se ve con las ruedas de prensa de 20 minutos, una pregunta tras otra, tu futuro, por qué haces mal esto, tal y cual, por eso veo ahora a un Mendilibar mucho más a la defensiva, con algunas contestaciones incluso de algunos periodistas más jóvenes que creo que están un poquito fuera de tono, pero más allá de eso, que son detalles, aquí lo importante es que Mendilibar hasta ahora no ha mejorado la plantilla. ¿Qué pasa? Es que aquí lo clave es que los entrenadores tienen que hacer mejor a las plantillas. Yo voy a decir una cosa, Pineda, y yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo. Cuando desde el club no se está totalmente convencido del proyecto, al final suele fallar. Tienen muchos peligros los entrenadores que se renovan solos, ¿no? Como le pasó a Antonio Álvarez en 2010, entrenadores que ganan un título que es imposible echarlos y no están convencidos del todo del proyecto y, bueno, no terminan de encajar. Pero es que yo creo que, más allá de todas estas cosas que pueden resultar en el fútbol, que estamos tirando de media a veces de tópicos, es que creo que la plantilla del Sevilla, que ni mucho menos es una plantilla perfecta, creo que es una plantilla para ir el 17 y para que se te escapen los puntos contra el Valencia sub-21, para que el Alavés te haga 4 y te pueda hacer 6. Creo que el entrenador le tiene que dar muchos más argumentos a la plantilla para que esté en su sitio, que es peleando por estar por lo menos en Europa. Y la plantilla darle su sitio al entrenador. Yo voy aquí bueno, no voy a defender a Mendilibar, pero sí creo que la plantilla tiene bastante responsabilidad de lo que le está pasando al Sevilla. La plantilla es consciente de que ya la dirección deportiva no le va a quitar a otro entrenador, cuando ya le quitó a Lopetegui y le quitó a Sampaoli. Venían de estar tan mal con Sampaoli que yo creo que... Pero Jesús, si es que no creen, si es que muchos dentro del club no creen y no creían en Mendilibar. Pero que parte de la gestión del año pasado, de el título y de salir de donde estaban, es, valga la redundancia, autogestión de la propia plantilla, que la propia plantilla sabe que estaba ante un, que se me entienda la expresión, terrorista como Sampaoli del fútbol y quería algo más simple, más normal, más de vestuario y dijo, me agarro a Mendilibar. Sí, y entonces eso lo hicieron los futbolistas. No se cree, a ver, dentro de esa planificación no entraban en las cuentas, no entraba que ganase una Europa League. Vale, pero los futbolistas la ganan y el futbolista no puede ser tonto, ¿no? Rakitic no va a ser tonto, ¿no? Jesús Nava no va a ser tonto, ¿no? O sea, saben que si ganan un título, el entrenador no se va a ir, ¿no? Después de que ya han tenido 3 entrenadores en la temporada anterior. Eso... Y digo que es asunto de la plantilla porque contra el City no había problema. ¿Futbolista qué pasa? ¿Quieres jugar contra el City y ahora Mendilibar me aburre contra Las Palmas y me aburre contra el Valencia sub-21, como dice Pineda? No. La plantilla tiene que dar la cara del Sevilla, porque la plantilla del Sevilla tiene a varios campeones del mundo, tiene a un delantero que el año pasado se lo rifaba media Europa, se ha traído a refuerzos que mejoran. Yo, por ejemplo, creo que el Sevilla ha mejorado muchísimo en el lateral izquierdo. Muchísimo en el lateral izquierdo. Al menos tiene un lateral izquierdo suplente de garantía para uno de los mejores laterales izquierdos de la liga. Creo que Juanlu le da, por lo menos le da rendimiento. Yo Pedrosa me genera todavía. No, porque es joven, acaba de llegar a la primera plantilla, pero le va a dar cosas. Estamos absolutamente todo el mundo de acuerdo que el Sevilla ha mejorado los centrales. Absolutamente todo el mundo de acuerdo. Ha empeorado la plantilla, por cierto, en la portería, por cierto. A mí no me desagradó el otro día el portero. Es verdad que no estuvo muy exigido, pero no me desagradó el otro día el portero. Y creo que el Sevilla, en el centro del campo y en los extremos, también ha mejorado. Y hombre, aunque sea un exfutbolista porque lleve 4 años sin jugar, al menos en cuanto a cantidad, que por cierto eso lo reclaman en el otro lado mucho Pellegrini, tiene otro delantero más. Es que la plantilla del Sevilla es mejor y el futbolista del Sevilla... Si pega una carrera y se te lesiona ya no pero que el futbolista del Sevilla tiene que dar un paso adelante también. Yo comparto eso contigo, pero el entrenador es el que dice que hay que centrar y colgar balones. Eso estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Pero el problema... Yo estoy de acuerdo en eso, pero simplemente lo que quiero decir... Todo eso se desmonta cuando te dice el entrenador que tienes que hacer esto. Pero que esto no es como yo creo que pasaba el año pasado. Que esto ya no es solo culpa de el que está en el banquillo como ocurría con Sampaoli, que ahora ha demostrado esta plantilla que con este entrenador puede. Y si no está bien el entrenador, que tire un poco más la plantilla o que la plantilla apoye al entrenador. Pero me da una sensación rara
la plantilla este año con respecto Yo no a estoy decir que no es solo culpa de Mendilibar para mí, es lo que yo no estoy del todo de acuerdo porque de hecho la plantilla donde de verdad da el paso al frente es en un torneo de partido suelto, que el Sevilla a partido o en eliminatoria sí que puede ser capaz de superar a cualquier rival, pero al final en el torneo de la regularidad, aunque es cierto que oye que tenía el ojo puesto en la Europa League, al final el equipo también se le termina cayendo. Yo creo que el problema del Sevilla en este sentido sí que me voy por los intangibles, creo que radica mucho más allá, ¿no? Porque no hay confianza en ninguno de los sentidos. Creo que cuando desde el propio club empiezan a filtrar o se empieza a vender un año de transición, es que ni ellos mismos creen en lo que hay. Sí. Hablabas de la plantilla, pero es que el entrenador tampoco creo que, bueno, no es que no lo crea yo, es que tampoco lo ha demostrado, no cree en los refuerzos. Es cierto que ahora Mariano se ha lesionado, pero no había apostado o ha apostado por él poco en los 2 partidos que ha tenido. Sumaré igual 2 refuerzos que no te lo trae el director deportivo, y si con Sumaré, Sou, que bueno, empieza a entrar, pero al final entiendo que cuando tú fichas debe de haber sintonía entre el director deportivo y el entrenador, ¿no? Para mí creo que hay una desconfianza general entre el propio club, el propio aficionado, el propio entrenador, la propia plantilla, que al final eso también lógicamente se ve reflejado sobre el campo. También creo que en el sevillismo, y fíjate que el año pasado Jorge Paradela en una reunión previa a la campaña de abonos lo definió para mí a la perfección, ¿no? En algunos aspectos se han metallizado, ¿no? Creo que la exigencia se ha llevado a un límite que al final ha tensado demasiado la cuerda. Y oye, cuando no tienes argumentos no lo tienes. ¿Que estamos de acuerdo en que el Sevilla no tiene plantilla para estar el 17? Por supuesto que no, pero igual tampoco le da para estar en el tercera o en la cuarta plaza, y lo del año pasado, el tramo final de temporada, fue un oasis. Yo, como he dicho, creo que para mí el problema viene de desconfianza en todos los ámbitos del club, que al final yo lo que creo, se refleja. al final se resume todo en eso, porque creo que dentro de la planificación que se hizo, o de la idea que se tenía el año pasado, era de, bueno, Mendilibar que salva al equipo y después ya veremos, pero claro, es que en ese ya veremos te gana un título. Entonces, te cumple el objetivo, te gana un título, porque yo tengo entendido que Iraola era el sí, que supuestamente al anterior director deportivo le gustaba, pero bueno, es que había muchos cambios, no ha sido un verano fácil para Mendilibar, porque al final son cambios que son ajenos a él, ¿no? Porque ha habido unos cambios en el club, claro que viene uno nuevo que se encuentra con jugadores que hay que echar y no los consigue echar, ficha 3 el último día y al final no tienes pretemporada, es complicado. Pero es que al final el máximo responsable de lo deportivo ahora mismo es él, y la única solución la tiene él. Y el Sevilla ha pasado a ser un equipo que ganaba muchos partidos, un equipo que gana muy poco, porque gana muy pocos partidos con Mendilibar. Por tanto, al final, por mucho que haya dicho y luego matizado que ganar no es una obligación, pues si no gana mañana, el viernes lo normal es que no gane, y ya sabemos cómo terminan. No gane mañana. Ya sabemos cómo terminan los entrenadores cuando sus equipos no ganan. Yo lo que pasa es que hay una cosa que no termino de comprender del asunto Mendilibar con la plantilla de este año, que debería ir, yo no sé si ir mejor que el año pasado, porque es muy difícil, porque ganar un título es imposible de superar, pero al menos con cierta normalidad, ¿no? Llega el año pasado a un Sevilla completamente convulso, con un lío en el banquillo, en la institución, desesperante para la entidad, con una plantilla que él no ha hecho, con apenas 2 retoques de invierno, sobre todo Badé, que fue el más importante. Una plantilla que no era para él, sin extremos, y una plantilla sin nada, prácticamente. Y va como un cohete hacia arriba, que, por cierto, que es verdad que al final se cae, pero que si llega a ganarle el derbi al Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán, incluso hasta se mete por vía directa en competición europea a través de la Liga, y no le hace falta ganar la UEFA. Entonces, después de tener 6 meses a la plantilla ya, después de que con un nombre o con otro, pero te han mejorado la plantilla, que ya tus futbolistas lo conocen a él, y que ya tú conoces a tus propios futbolistas, ¿vale? Que hay un entorno, digamos, aunque haya sido convulso el verano, pero nuevo, de confianza, de que te han renovado, y que da la sensación rara de que el equipo esté a peor. Yo es algo que no o no nos estamos enterando de todo lo que ocurre en ese vestuario, o yo no lo termino de entender. A mí, en mi lógica, no me entra, porque debería ser al menos, insisto, lo que estamos diciendo todos y estamos de acuerdo. Oye, que a lo mejor no va a estar peleando con el Atlético de Madrid, pero el 17, a lo mejor un poco la puntuación o el puntaje, como diría Pellegrini, de este Betis, ¿no? Al menos tener 7 o 8 puntos, ¿no? Al menos 3 o 4 puntos más de los que tiene. Bueno, ¿y mañana qué?
mañana que toca, porque claro, en la convocatoria no hay sorpresas, ¿no? No me ha dado tiempo. No, vuelven Sergio Ramos y Suso, se queda fuera Oliver Torres y más allá de los lesionados ninguna novedad. Pero y entra Navas, que el otro día se pierde el partido en el calentamiento y entra, vamos a ver si es titular. Que por eso te digo que mañana, es que a mí la sensación que me está dando es que es complicado porque ya no, se ha subido hasta con las alineaciones. No puede salir reservón como contra Osasuna, porque tienes a tu gente esperando que le metan mano a la Almería y que seas protagonista, pues tiene que encontrar el equilibrio entre atacar y llevar la iniciativa al partido y no conceder atrás con muchos huecos. Yo espero al menos un pivote defensivo y luego que acompañe a Sou, que creo que Sou está aportando cosas en el centro del campo, y luego arriba pues espero que algún día le llegue la inspiración divina a los delanteros y metan una para adentro, ¿no? Porque ahora mismo el Sevilla tiene dos delanteros que no meten ni una. Es que es eso, al final la falta creo de gol está... Creo que especialmente mañana va a ser decisivo que los delanteros sean resolutivos arriba, porque es cierto que la Almería ha demostrado de ser uno de los equipos más endebles, pero si no ha marcado en todos los partidos, creo que ha marcado en casi todos. Que arriba tiene gente muy buena. Va a ser clave mantener la compostura atrás, pero como dice Pineda, yo creo que el Sevilla tiene que ofrecer mañana mucho más, pero al final el discurso define, creo, a las mil maravillas la situación actual del Sevilla, cuando el propio entrenador, pero no el propio entrenador, el propio aficionado, creo que si preguntas a pie de calle, no todo el mundo tiene consigo que mañana el Sevilla vaya a sacar los 3 puntos, algo que hace 2 años era impensable cuando te visitaba un rival, con todos mis respetos, pero como el Almería. Pero sí que creo que mañana es un partido de dar un golpe en la mesa, de ofrecer y de que el aficionado no se vaya con la sensación que creo que se marchó contra Las Palmas, porque ni aún así el aficionado se marchó contento, y para mí siempre ganar lo más importante, pero al final es eso, que ni el propio sevillismo ni el propio club las tiene todas consigo, y eso te habla y muy bien de los fallos, de las dudas, carencias que pueda tener. Tanto que hablábamos del liderazgo de Ramos y que todavía no veo yo a nadie que no sé si a lo mejor Ramos es el hombre, pero todavía está más parado para no... A ver, hay alguien que tiene que dar ahí. Bueno, yo creo que de puertas para adentro... Porque al final, en parte tiene mucha razón. De puertas para adentro sí ha dado ya el líder, ¿eh? No, claro, en el entrenamiento y en el vestuario ya es líder. En el campo... Pero es que fíjate, es que es raro lo que decía Jesús, hasta las ruedas de prensa, que es lo que a mí me genera también el mensaje que genera Mendilibar. Cuando sale diciendo, no, es que Sergio Ramos tiene que entender que ahora jugamos de otra manera, que este Sevilla lo ha pasado muy mal y que viene de una época muy mala, que cambiamos y determinados aspectos se corrigieron y ahora hay que enfocarlos de esta manera, en un juego más directo. Pero es que en la rueda de prensa siguiente, en el siguiente partido, antes de Osasuna, dice, cuando termina el encuentro, dice, es que uno de los problemas es que antes jugábamos más corto y ahora estamos muy, muy separados. Bueno, ¿en qué quedamos? Pues si tú tienes que jugar el juego directo, te tendrás que separar las líneas, ¿no? Y luego lo de que Ramos se tiene que adaptar a su estilo, yo también creo que una plantilla, el que se tiene que adaptar un poquito más a los ingredientes que tiene el entrenador y no al revés, ¿no? Que es más complicado adaptarte tú a 25 que 25 se adapten a ti, creo que es más complicado. A ver, Sergio Ramos, al final con Sergio Ramos ha echado a entrenadores en el Real Madrid, por tanto creo que Sergio Ramos hay que tener mucho respeto, y hay que beneficiarse de lo que te da Sergio Ramos y no intentar Pero que sobre todo hay más jugadores que hablan el idioma de Sergio Ramos que jugadores que hablan el idioma de Mendilibar. Y yo creo además que que un central, al menos en la forma de jugar y sacar la pelota, tampoco tiene que tener tanta incidencia sobre lo que hace un equipo, ¿eh? Que parece que se le está dando una relevancia a lo que hace Sergio Ramos, sacar la pelota. No. Yo no digo por lo de sacar la pelota, yo digo por el tema de apretar dentro, de apretar en el vestuario. Yo sí que creo que ha tenido incidencia inmediata, por todo, por los tangibles y por los intangibles. Primero porque lo hace de puertas para adentro, al final compartir vestuario con Sergio Ramos, que lo ha ganado todo lo que ha querido y más. Creo que es un futbolista que lógicamente hará mejorar a todos sus compañeros, sin ir más lejos. Unos días antes de llegar al Sevilla Fútbol Club, el Sevilla se presentaba en el Metropolitano, creo que con Juanlu, Quique Salas, Gudel y bueno, creo que Badé tampoco estaba ahí, y sin lugar a dudas, para mí el principal talón de Aquiles del Sevilla era la defensa, porque así había condenado al equipo en todos los partidos anteriores, y sin lugar a dudas en ese flanco le da un nivel de equipo muy alto. Si no se te lesionan los Acuña, si no te lesionan los Navas,
pero el problema está mucho más allá. Y ahí creo que tampoco tiene mucho que decir Sergio Ramos, más allá de la jerarquía, el peso o la experiencia que puede tener dentro del vestuario. Además, yo creo que el problema, o si por poner un problema negativo a ese asunto, no es que Sergio Ramos imponga su liderazgo, sino que el propio vestuario se lo da. Y cuando ya tus compañeros te dan por lo que tú eres el liderazgo sin obtener méritos en el campo, en el Sevilla, no en su carrera, que es de los mejores futbolistas de la historia de este país, sin duda, pues eso le genera ya un problema al propio entrenador. Porque el propio entrenador, si tú te tienes que apoyar en tus capitanes y tus capitanes le están diciendo a Sergio, toma, para ti las llaves del vestuario, porque el otro día vimos a Rakitic frente a Osasuna decir, venga chicos, es un buen empate, pero contra el Lens, el que habló y lo vimos en las redes sociales del Sevilla fue Sergio Ramos. Gente, no se puede ganar siempre, vamos, ya el que está hablando en el vestuario es Sergio Ramos, y eso no creo yo que Sergio Ramos haya ido a Rakitic a decirle, oye Iván, déjame, si no, eso es Rakitic, Sergio, hermano. También lo que tú digas, y además es que el otro capitán nunca ha sido de aquí, nunca ha Pero sido es que de yo aquí creo un que ahí virtuoso, respira- que es ahí Sergio también te digo una Ramos, cosa. es Jesús Navas. Entonces, Pero que también respiran tranquilo tanto Navas como Rakitic. No veo a Rakitic, no he visto a Rakitic ¿sabes por cómodo qué? en esta faceta ¿sabes de por dar qué? arenga, ¿Sabes por qué? ¿eh? No, Porque yo no lo he visto porque cómodo. evidentemente Yo no lo he visto los palos cómodo. van a ir a Sergio Ramos. Y yo me limpio las manos. No, pero si yo he dejado aquí a Sergio, si Sergio es un líder, si yo creo que por ahí, y eso es un problema, yo creo que ese problema lo ve Mendilibar. Mendilibar ha dicho, es que en el vestuario, es que han sido sus compañeros, y él ya tiene un problema, porque él ya no es una, entre comillas, que no existe, pero vamos a poner en una situación mala. No es una pelea entre el entrenador y Sergio Ramos, ya es una pelea entre el entrenador Sergio Ramos y los compañeros, porque los compañeros bancan a Sergio Ramos. Entonces, no sé, yo creo que la situación es complicada. De todas formas, yo creo que mañana el Sevilla va a sacar el partido adelante. Yo no veo con capacidad al Almería para saltar el campo del Sevilla tal y como está el Almería, que está bastante mal. Lo que sí es cierto es que llama la atención que se va a vivir otro año más después del año pasado un Sevilla-Almería de los nervios, ¿eh? Porque hay que recordar cómo fue el partido del año pasado también, ¿eh? Frente al Almería en el Ramón Sánchez Pizjuán. En la jornada 7, Con diferencia, con esa diferencia. Es increíble. El destino. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por acompañarme en el programa de hoy. Muchas gracias Te a ti. espero más a menudo por aquí, ¿no, Pineda? Cuando tú quieras. Tú te escaqueas mucho, ¿eh? Te llamo y no quieres venir. Muchos asuntos. Es muy importante usted. Querido, muchas gracias. Gracias también, Jesús, y Nada, gracias como también, siempre. Álvaro. A ti, Manuel. Un placer, como siempre. Nosotros nos vamos a marchar a publicidad, pero volvemos porque tenemos que hablar de todo el fin de semana, que ha habido más deporte, que ha habido muchísimos más partidos, del Betis Deportivo, del Sevilla Atlético, y también tenemos que hablar de remo, así que no se vayan. Ya estamos de vuelta, vamos a afrontar un poquito toda la actividad en cuanto al deporte que ha tenido lugar durante el fin de semana, y ya me acompaña mi compañero Alejandro Vidal. Muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches. ¿Cómo ha ido el fin de bien? Muy bien. Muy ajetreado, eso sí, no hemos tenido fútbol femenino porque está la selección. Sí, no hemos tenido fútbol femenino, pero hemos tenido fútbol de tanto Sevilla Atlético como Betis Deportivo y también mucho baloncesto. Vamos, si te parece, empezamos ya con el Sevilla Atlético y con sus resultados este fin de semana. El Sevilla Atlético, que vuelve otra vez a la senda de la victoria, ha ganado 2-0 en casa al Unión Atlético en un partido en el que ha vuelto a demostrar ese músculo que se le vio al principio de la temporada, y un partido que se adelantaba en el minuto 15 por mediación de Sarana y que sentenciaba en el 85 cuando ya el Unión Atlético intentaba buscar el empate. Lo bueno es que ha vuelto a recobrar esas sensaciones, más que el resultado, obviamente es lo importante y es de lo que se trata y es de lo que va este deporte, pero sí que es verdad que en cuanto a sensaciones ha recobrado esas sensaciones ha vuelto a ser ese Sevilla Atlético de principio de temporada. Sí, además de primeros partidos. Sí, además en un partido que dominó de principio a fin. El Unión Atlético apenas le generó ocasiones, más que alguna en la primera parte y el tramo final de la segunda, que ya se lanzó más a por el ataque, pero en un partido que solventó muy bien el Sevilla Atlético. El Betis Deportivo, ¿qué es lo que ha hecho este fin de semana, Alejandro? El Betis Deportivo se enfrentaba a San Roque de Lepe en casa de San Roque y solamente ha conseguido el empate. Un empate positivo porque sigue sumando, pero no suma de 3 en 3, que Claro. es lo que le gustaría al equipo verde y blanco. Destacar otra vez un gol de Sorroche, que es un jugador que está llamando a las puertas del primer equipo. Lleva
dos golazos esta temporada. Con lo que le falta al Betis, que está haciendo falta el gol, pues fíjate, si lo tiene en el filial. Sí, además es un jugador que es muy explosivo y te saca golazos como los que sacó las 2 jornadas pasadas y ahora ha vuelto a marcar, pero que no ha servido para ese triunfo. Un empate que veremos a ver cómo afecta para la siguiente jornada, porque tenemos derbi. Tenemos derbi Betis Deportivo, Sevilla Atlético. La semana que viene, no, este domingo va a ser el primer derbi de la temporada en casa del conjunto verde y blanco. Y bueno, pues estaremos el próximo lunes también muy pendientes a ver qué es lo que ha dado de sí ese derbi. Y ya por último el baloncesto, que ha arrancado este fin de semana también en cuanto a esos partidos amistosos. Ahora vamos pero antes el futsal, que me he saltado yo el guión. Tocaba el futsal, Sí. El Betis de fútbol sala. El Betis de fútbol sala, que no termina de encontrar su mejor versión y ha vuelto a caer derrotado. Ahora en casa, una derrota 4-6, que más que la derrota es el cómo fue, un partido que tenía dominado hasta el minuto 31, 4-1, y en los últimos minutos el Betis se deshizo completamente y el Palma pudo remontar y terminar con ese marcador tan abultado. Y ahora sí, el baloncesto, que ha arrancado ya en cuanto a partidos amistosos se refiere, y bueno, también ha tenido encuentros este fin de semana. Sí, el Betis afronta la recta final de su pretemporada con esta gira por Burgos, ya que tuvieron 2 partidos el viernes, uno ganado y otro perdido. La victoria llegó en un partido muy ajustado, 65-67, y el segundo partido, una derrota sobre la bocina, 91-89, que deja al Betis con un sabor agridulce para el inicio de temporada. Pues eso es lo que ha dado de sí en cuanto a la agenda deportiva, polideportiva del fin de semana. Y ahora nos vamos a centrar también en el remo de mar, una disciplina que me cuentan que posteriormente a las Olimpiadas se va a hacer también olímpica, y para ello vamos a hablar con toda una campeona que se está preparando el próximo Mundial, que es, nada, Alejandro, dentro de 15 días, el próximo fin de semana tendrá lugar el Mundial de remo de mar, y nos acompaña Ana Navarro del Club Náutico, está con nosotros. Ana, muy buenas. Buenas noches, muchísimas gracias por sacar un ratito y estar aquí con nosotros y que nos hable un poco de cómo estás preparando, cómo se afronta esa cita tan importante, ese Mundial de remo. Bueno, pues empecé en julio, o sea, yo ahora mismo estoy con el equipo nacional de remo olímpico, que es la modalidad olímpica, y participé en el Mundial Sub-23, que era mi último año, y a raíz de que finalizó el Mundial ya empecé con el remo de mar con Álvaro, que es mi compañero actualmente, porque hacemos el mixto, que ahora mismo es como la modalidad que más llama la atención, porque puedes mezclar un chico y una chica, y es donde más nivel hay, y nos daba ilusión y dijimos, bueno, pues vamos a prepararlo, porque anteriormente hemos hecho otros barcos. Él, por ejemplo, ha remado en equipo, en 4 scull masculino, y yo también he remado en 4 femenino y en doble mixto también con una compañera, y dijimos, bueno, pues este año vamos a preparar el mixto a ver cómo sale. Y empezamos en julio, estuvimos preparándolo en mi casa, que yo soy de Alicante, y hemos estado ahí 2 meses, y empezamos por el Campeonato de España y luego el europeo, que salió bastante bien. ¿Sensaciones? ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Cómo han ido esas jornadas de preparación? La verdad que los entrenamientos son duros, porque no estamos acostumbrados a remar en el mar abierto con tanta ola. Nosotros remamos aquí en el río Guadalquivir con el agua a plato y claro, está mal dicho, pero cuando llegamos allí a Alicante, mi entrenador de allí me dice, a ti se te ha hecho el culo fino allí, porque ahí con el mar abierto es muy difícil y allí no aplicas la fuerza. O sea, por ejemplo, nosotros somos un equipo muy fuerte en comparación de todos los que hay, pero nos hace falta técnica, agilidad, habilidad, y somos muy nerviosos en el agua, que de hecho, por ejemplo, en el europeo hicimos una muy buena regata, que quedamos 5º de Europa, y en el Campeonato de España se puso muy fea el agua y estaba súper difícil de remar. Alejandro. Sí, con respecto a ese cambio, ¿cómo se afronta un cambio tan drástico? Porque claro, como tú misma has dicho, el agua aquí es muy tranquila, y en Alicante, pues quieres que no, en agua abierta. Los primeros días son duros, porque yo no me hago la idea, digo, de verdad tengo que remar incómoda, no puedo aplicar la fuerza que tengo que estar en calmada, y al final somos 2 que somos muy nerviosos,
pero al final te acostumbras y disfrutas porque al final hay mucha competitividad entre los que hay ahí, hacemos muchos simulacros de regata y lo preparamos. Y al final de un día feo sacamos un entreno que decimos, bueno, merece la pena, y si toca un día sin competición tienes que buscar una solución. Si te agobias, quedas último. Oye, no sé si en tu caso, en el caso de Álvaro, ha competido recientemente en ese campeonato de España y ahora pues tiene que cambiar rápidamente el chip y salir del 8, ¿era, no? El 8, sí, de remo olímpico. De remo olímpico, salir Sí. y meterte ahora también en el remo de mar contigo. Hay ahí, bueno... Claro, es que cambia, ¿no? Son muchos cambios porque para empezar va en un 8 con 7 hombres más muy fuertes, con aguas tranquilas, en punta, a cambiar con olas, con una chica que soy más floja que los hombres, es muy diferente. Pero bueno, también se disfruta y te acabas acoplando. Claro, ese trabajo en el gimnasio, ¿cómo se ve reflejado? Porque claro, vosotros también trabajáis indoor, por así decirlo, entonces, Sí. ¿cómo se adapta ese trabajo conjunto para los dos? Claro, aparte de los entrenamientos de agua, hacemos mucho remorgómetro, que es un simulador de remo, pero en seco, que ahí trabajamos muchísimo la fuerza y la resistencia, que eso nos ayuda. Por ejemplo, las regatas estas de remo de mar son 6 kilómetros haciendo un circuito con boyas. O sea, media hora de regata al final te agota muchísimo, y más aguantando todo el rato el nivel. Fuerza no es, pero tienes que coger mucha resistencia. Y en el tema de pesas solemos hacer, por ejemplo, entrenamientos de pesas con muy poco peso, pero de muchas repeticiones. Por ejemplo, 2 de 40 repeticiones que llegas a la 30 y dices, uff, pero luego haces una regata y eso se nota mucho. A mí me llama mucho la atención, que parece que no, y ahí lo vemos en imágenes, la coordinación que tenéis que tener entre los... Parece que, bueno, eso sale fluido, sale bien, sale perfecto, pero eso no es así. Bueno. La coordinación y entenderte con tu pareja es fundamental, ¿no?, en ese deporte. Sí, de hecho esa es la modalidad olímpica, que fue, si no me equivoco, el mundial del año pasado, absoluto. Y estuve remando con esa chica, creo que 6-7 meses, porque al final todos los años se van haciendo pruebas, se hace como un trial de primavera, que es como la regata más importante del año, y se hace todo en barcos cortos para coger a los mejores de cada modalidad. Y esa categoría fue ligera, que encima es muy exigente, es la que van a cambiar por remo de mar, o sea, esta es la actual que va a acabar en París. Sí. Pero Y esta se va a cambiar. Se va a quitar y se va a poner el remo de mar porque al final es más vistoso. Han puesto una especie de slalom que es 1 contra 1, 500 metros, 250 para arriba y 250 para abajo, con carrera, y al final eso llama mucho más la atención al público, de decir a ver quién se cae en la carrera, a ver quién se sube antes al barco, quién llega, que dura 2 minutos, a una regata tan larga que dura 8. Al final la gente que no conoce el remo... Sí, se aburre. que claro, que lo otro atrae mucho más, es más Sí. espectacular, ¿no?, Sí. digámoslo así. Aunque tengo que decir que esa modalidad es muy difícil. Yo he estado un año teniendo que dar los 57 kilos, que es la media de lo que tiene que dar el barco para competir, y es muy Claro, exigente. Eso también, porque ustedes, la embarcación tiene que tener ese peso, pero Sí. ya depende también del pesaje de vosotras y de Claro, vosotros, ¿no? nosotras, a ver, a nivel internacional no somos chicas muy grandes, pero no somos bajitas. Entonces 57 kilos en una tía Tienes fuerte que- al final Claro. tenemos que quitarnos músculo y hacer menos hipertrofia, quitarte algo de comer, una dieta muy exigente, al final son cosas que no son muy saludables para llegar a ese peso. Pero sí es verdad que hay deportistas ya de nuestro país y de otros que tienen un nivelazo, que son más buenos que incluso los que son pesados, de categoría pesada, que no tienen que dar ningún peso y pueden comer, entrenar, lo que ellos quieran. Alejandro. Bueno, y el objetivo inmediato, está claro, hacerlo bien en ese mundial, pero después del mundial, ¿qué es lo que viene? ¿Se puede pensar en prepararse para las Olimpiadas? Ahora voy con Álvaro a lo que es el Mundial de Remo de Mar, que esperemos mejorar esa 5ª posición del europeo, porque al final cada regata es un mundo y Ya. puede haber ola, no, es un mundo, y yo creo que lo podemos hacer muy bien. Y después de eso yo sigo con el equipo nacional aquí en la Cartuja, preparando, ahora mismo estoy en la modalidad de punta de 4 sin,
que se realizaran unas pruebas para lo que es la repesca olímpica, porque ese barco en el Mundial Clasificatorio que fue ahora en septiembre no clasificó ese barco. Clasificaron solo 4 barcos españoles, 3 masculinos y 1 femenino. Entonces mi objetivo son los Juegos, pero no sé si a París llega el equipo. Hay mucho nivel y de hecho en esa modalidad ha subido el nivelazo que dices, increíble. Pero ese es el sueño, ¿no? Sí. Ese es el reto que Hombre, tiene. yo en un 2028 reto. tengo que estar. Sí. Vamos, yo principalmente estoy en Sevilla por eso, por objetivo Juegos Olímpicos. Es lo que tienes marcado en la Sí. cabeza. O sea, aquí es donde más recursos tengo, los entrenadores son buenos, está el equipo, o sea, si no estoy aquí no se entrena bien. Y es que nosotros, fíjate, Ana, somos de aquí, no nos cansamos de decirlo, de las instalaciones que tenemos, de los entrenadores que podemos tener, el nivel que adquiere, el club náutico, por ejemplo, los recursos, sin principalmente la balsa de aceite, el agua plato que tenemos, que es el Guadalquivir, pero no somos conscientes de la importancia que tiene Sevilla en el mundo del remo, y ahora nos damos cuenta cuando, por ejemplo, tú te vienes aquí para prepararte para tan gran reto que tienes en mente. Vamos, lo que es el río Guadalquivir es de las mejores pistas que hay en el mundo. Bueno, algo más, Alejandro, que nos dejamos en el tintero. Yo creo que por ahí tenemos algo más, o si te parece, pues ya vamos a ir... que por cierto, hay otra de las cuestiones que hablabas incluso con tu pareja de remo, con Álvaro, que era el tema de las estrategias. Me llama mucho la atención también decidir las estrategias, si se aprieta más al principio, si se aprieta más al final. Sí. Eso es un mundo también, a mí me resultó curioso también. Al final la regata es muy larga y hay gente Claro, por eso te lo pregunto. que sale muy fuerte y luego no llega al final, va haciendo progresión, o sea, es una regata que tienes que tener mucha cabeza y mucha fuerza mental, porque si te hundes te puedes quedar muy atrás. Y el problema también de que no sean calles como en remo olímpico, que tú vas en tu calle con las boyas, no tienes que mirar atrás y vas en una línea recta, a de repente hacer un circuito con 20 barcos en la salida que si te chocas te penalizan. Si haces una boya que es mal, la tienes que coger por estribo y la coges por babor, penalizado 2 minutos. Si sales entonces al final tienes que ir jugando sin chocarte, cogiendo la boya antes, haciendo progresiones. Yo lo que me gusta con Álvaro, que al final, siendo mi pareja, tengo complicidad y en los momentos más duros decimos o ahora o nunca. O sea, con otras compañeras me ha pasado que son mis amigas, pero a la hora de pelear no sé, es diferente. No le puedes echar tanta bronca, sí, que al final, o apretarle tanto, ¿no? Sí, Quizás, no sé. Bueno, al final siempre das tu 100%, pero al final es como especial y dices, pues si es que lo he dado todo ya no puedo más. Además es un deporte de darlo todo. Pues Ana, muchas gracias. A Muchas vosotros. gracias y esperemos que tengas un buen resultado junto con Álvaro en ese mundial, y sobre todo que dentro de unos añitos pues estemos hablando de que estás en el camino para conseguir ese sueño que es estar en las Olimpiadas, amiga. Gracias. Un placer. Bueno, y nos marchamos, nos despedimos ya del programa de hoy. Alejandro, un placer también, muchas gracias como placer siempre. por venir. Te espero el lunes. El lunes más y mejor, porque además ya jugarán nuestras chicas de Betis Féminas y Sevilla Femenino. Claro, porque mañana juega la selección, ¿no? Mañana juega la selección, tras esa primera victoria en la Women's Nations League. Esperemos que siga así. Esperemos que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos. Nosotros nos marchamos. Gracias también a Rocío, a Juanma, a Iván, que han estado tras las cámaras. Nosotros nos marchamos, nos despedimos. Que pasen una feliz noche y hasta el lunes que viene en Zona Deporte. Hasta luego.